Rodrigo y espectadores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tamara, muy buenas tardes, espectadores. En este video tutorial vamos a exponer sobre el tema de la presión atmosférica, en donde podremos encontrar cómo influye con los siguientes aspectos, que son la altitud, el relieve, las cercanías al mar y las corrientes marinas. Esperamos que pongan atención. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas de aire. ¿Cómo influye la presión atmosférica en la latitud? La latitud, al ser la distancia angulosa entre la línea ecuatorial y un punto determinado de la Tierra, medido a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. La presión atmosférica también varía según la latitud. La menor presión atmosférica al nivel del mar se alcanza en las latitudes ecuatoriales. ¿Cómo influye la presión atmosférica en la cercanía al mar? No influye directamente, pero este hecho influye en la temperatura. El mar suaviza las temperaturas y las temperaturas influyen en la presión porque el aire caliente pesa más. ¿Cómo influye la presión atmosférica en la altitud? La presión atmosférica es el peso del aire que se calcula en columna desde el espacio hasta la superficie. La altitud menciona los puntos altos y bajos de la superficie, sobre todo teniendo en cuenta el nivel del mar. Ambos hay mucha relación, mientras a más altitud es menos presión. Si estás a baja altitud, más presión hay. Lógicamente, la presión se mide en columnas. Cuando estés a más altitud, sentirás menos presión y más escasez de aire. Eso se debe a que el peso del aire es corto y ligero, midiéndolo hasta el espacio. La diferencia varía en medir el peso del aire. Es más corta midiendo desde la punta de una montaña hasta el espacio que el medir una zona muy baja hasta el espacio, que en ese caso es muy larga, y se catalogaría que tiene más presión y aire. ¿Cómo influye la presión atmosférica en las corrientes marinas? Ya que las corrientes marinas influyen en la superficie de los océanos, son impulsadas por los cambios de presión y temperatura que forman a los vientos de la troposfera que las arrastran con ellos. ¿Cómo influye la presión atmosférica en el relieve? El relieve son las formas distintas que presenta la corteza terrestre. El macrorrelieve de la Tierra se ha formado principalmente por el desplazamiento de las placas de la Tierra que hacen que se formen alteraciones de la superficie terrestre. El relieve afecta el clima, ya que en los sectores más altos hay mayores diferencias de temperaturas que en los sectores más bajos. Por otro lado, los sectores más bajos en general presentan mayores humedades relativas promedio.